Está muy descartado. En desarrollo del estado de emergencia, aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Esto es rap sin tapabocas, pa' los que callan mi gente van cerrándole la boca. Multitudes de inocentes por billetes, por un cheque bajándonos el salario. Se ganan 30 millones y no les alcanza el pago. En ustedes me cago, evadiendo todas sus leyes. Son los hijos de papi y mami que se creen unos reyes, llenándose el bolsillo, robándose varios bienes. Aunque los he visto con miedo cuando la plata no tienen. Sí, para costado, cuánto nos ha costado el no saber votar por el terror que han montado. Ya cansado de que solo nos den la miseria. La corrupción del país sí que es una cosa muy seria. Puras blasfemias las que habla el presidente. Un cerdo obeso, títeres que solo mienten. Detrás de un escritorio dan sus órdenes suicidas. El que se meta en el camino mejor quítele la vida. Los tombos hijo de puta, mascotas del Senado, robándose chichiguas de lo poco que ganamos. Es lo que pillo a diario y coronar es lo que importa. Cada vez que veo un tombo quiero ver su cara rota. Mi mente explota y se llena solo de ira. Capitán Cubillos cree que olvido lo de Dylan. Vengo de la esquina donde nada se oculta. Esquivo a los de Jersey o termino de recluta. Vida hijo de puta, ¿qué es lo que pasa? Me tiene como preso encerrado en mi casa. Una enfermedad es lo que ahora vivimos. La peor pandemia se llama el uribismo. Lo que tenemos que hacer es modificar la jornada de trabajo, es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de cementerio. Que arda, un estado que domina con el miedo. Que arda, una ciudad sumergida en un infierno. Que arda, se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. En el editorial del 26 de agosto, el portal RO expresó, refiriéndose a la Asamblea Nacional Popular, que la Asamblea Nacional Popular no debe ser un trampolín para las elecciones de 2022, máximo cuando el movimiento de masas demostró su capacidad de organización de los recursos de los trabajadores afiliados a sindicatos no pueden seguir financiando campañas electoreras ni apoyar pactos o coaliciones politiqueras, mientras el pueblo sigue cargando con la crisis económica que seguramente se agravará mucho más. Las asambleas no pueden convertirse en reuniones de discutidores que no resuelven nada, dilatando y desgastando a los luchadores que, aunque en medio de ese paro estén en un momento de relativa calma, sobradamente saben que es con la organización y lucha directa que se ganan los derechos, se tumban gobiernos y se construyen nuevas formas de poder. He ahí la diferencia entre los dos caminos. El reformista que apela a la politiquería con la idea de salvarle el pellejo a Duque para que termine su mandato. Le hace salvarle el pellejo a la burguesía para resolver todo con las elecciones de 2022.
y el revolucionario que apela a la fuerza organizada de las masas que confía en la capacidad del pueblo colombiano para retomar su lucha generalizada y no solo tumbar en pocos meses el gobierno de Duque, sino derrotar todo el régimen de la mafia. Camino que requiere sintetizar la experiencia desde el 28A, reorganizar sus fuerzas, avanzar en armas, sus cabezas y sus brazos, buscar la unidad de los revolucionarios que están dispuestos a luchar por un gobierno transitorio para transformar los embriones de poder que ahora son las asambleas en potentes órganos que decidan todos los asuntos de la sociedad. Tenemos una gran tarea histórica. Tenemos que derrotar ese régimen uribista que durante 20 años ha consolidado su poder como una facción de la burguesía. Y hay que hacerlo contra aquellos que sueñan con esa idea utópica de salvarle el pellejo y con eso salvar al podrido Estado burgués. Hay que persistir en la lucha revolucionaria para derrotar al régimen uribista. Sean todos los que nos acompañan nuevamente bienvenidos a esta nueva edición del programa Vanguardia Obrera. Un saludo muy cariñoso a José, que Un mundo convertido en cementerio. invitación. Y muy gustoso de saludar nuevamente a una compañera de los comités de lucha que amablemente ha aceptado la invitación para compartirnos sus opiniones. Gracias, buenas noches a todos. Y claro, un saludo al equipo técnico que nos contribuye para que estas ediciones salgan como han salido últimamente muy bien. Muchas gracias al equipo que nos acompaña y bienvenidos todos a esta nueva edición de Vanguardia Obrera. Un mundo convertido en cementerio. Un estado que domina con el miedo. Una ciudad sumergida en un infierno. Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor. El odio del pueblo crece cada día en contra de la corrupción, la persecución laboral, el hambre, el asesinato y la criminalización a los luchadores, auspiciados y perpetrados por el régimen uribista. El rebalse temporal del reciente levantamiento popular ha servido para que los reformistas opositores al régimen refuercen entre las masas el camino politiquero como la solución a los problemas del pueblo, cuando esos mismos reformistas fueron quienes acudieron a lanzarle un salvavidas al régimen para que Duque terminara su mandato, soñando con conquistar la presidencia en el 2022, cuando es posible que el uribismo, aún perdiendo la presidencia, sea quien continúe en el poder. Los comunistas insistimos en el camino revolucionario, proponiendo un programa inmediato que una la lucha del pueblo y se conquisten sus reivindicaciones con el derrocamiento del régimen y estableciendo un gobierno de obreros y campesinos. ¿Es posible instaurar ese gobierno? ¿Cómo? ¿Con qué fuerza? Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Muy bien, nuevamente entonces vamos a iniciar. Saludamos primero que todo pues a todos los que ya nos están acompañando en el chat. Los invitamos a que compartan el enlace, a que se lo envíen a todos sus contactos para que puedan participar, para que se enteren de todo lo que estamos trabajando desde este portal de Revolución Obrera y que estamos desarrollando en este programa Vanguardia Obrera. Que nos escriban, que nos den sus opiniones. Por ahí leí en alguno de los comentarios que no se estaba escuchando muy bien, entonces cualquier falla en ese terreno por favor nos la van comunicando
y obviamente preguntas, inquietudes, comentarios, aportes. Para eso está el chat, para que nos estén permanentemente escribiendo sobre el tema. Le pedimos el favor aquí a la compañera que nos colabore con la lectura de las noticias de lo más destacado de la semana. Entonces llamo a la compañera que por favor desarrolle el tema. Gracias. Lo más destacado de la semana. El pasado 26 de agosto se realizaron movilizaciones en varias partes del país, las cuales fueron convocadas por el Comité Nacional de No Paro para respaldar los 10 proyectos de ley que el pasado 20 de julio presentó al Congreso. Aunque la afluencia fue poca, no se debió a que el pueblo no quiera protestar contra el régimen asesino, y más aún cuando el 23 de agosto fue asesinado otro joven luchador, Esteban Mosquera, en Popayán. Pero ya son muchos los que no quieren seguir acogiéndose a las convocatorias de esa dirección que no representa a los trabajadores ni a quienes han salido a las calles a luchar contra el gobierno paramilitar. Con seguridad, muchos de los que salieron ese día lo hicieron, no porque el CNP hubiera convocado, sino porque la indignación crece todos los días con tanto cinismo de los gobernantes. En la noche del 26 hubo enfrentamientos de la juventud con el SMAT en Popayán y en varias partes de Bogotá. El 28 de agosto, en conmemoración de los 4 meses del paro nacional, se realizaron actos culturales y actividades de protesta en diferentes ciudades. Especialmente se presentaron enfrentamientos con la policía en la Y de Yomasa, la carrera 10ª con 27 Sur, el Portal de las Américas y el Portal de Suba en Bogotá. La juventud, y particularmente las primeras líneas, han respondido a la agresión, persecución, amedrantamiento y judicialización con la lucha directa, con el odio contra la policía, pues la respuesta del Estado no da para menos. En el plano internacional, este fin de semana se presentaron protestas en Grecia en contra de las medidas punitivas contra aquellos que no se quieren vacunar. Están despidiendo al personal de la salud y a otros trabajadores de diferentes sectores por tomar esa decisión. Los manifestantes expresaban que no están contra las vacunas, sino contra el fascismo. Una trabajadora de la salud decía que es increíble que me suspendan del trabajo porque me niego a vacunarme, cuando durante meses he estado ayudando a contener la epidemia, trabajando en condiciones muy difíciles. No se puede permitir que las personas sean perseguidas o judicializadas por no quererse vacunar. Vacunarse o no debe ser una decisión individual. Como desgraciadamente se convirtió en pan de cada día, nuevamente Israel bombardeó la Franja de Gaza en Palestina en la madrugada de ayer, en represalia por nuevos disturbios en las protestas celebradas el sábado en la valla de separación y por el lanzamiento de globos incendiarios desde la frontera. La respuesta del Estado sionista es criminal, pues los actos del grupo Hamas afectaron apenas unos edificios, mientras que los ataques de Israel ocasionaron 11 palestinos heridos y eso sin contar el niño de 12 años que murió hace unos días por un francotirador israelí. Al pueblo palestino le manifestamos nuestra solidaridad internacionalista. Seguiremos en la lucha hasta que el capitalismo imperialista sea borrado de la faz de la tierra y todos los pueblos del mundo sean libres y hermanos, donde los niños y jóvenes vivan para aportar a los grandes avances de la humanidad. También esta semana se presentaron protestas en Brasil por parte de las comunidades indígenas. Rechazan una nueva legislación que pretende legalizar solo las tierras que estaban ocupadas por ellos cuando se promulgó la Constitución de 1988. Es decir, que las tierras expropiadas años atrás no se tienen en cuenta y en últimas se las van a legalizar a los expropiadores, grandes compañías nacionales y extranjeras. El Estado burgués de Brasil está al servicio de los capitalistas, es lo que queda en evidencia. Bienvenida a la lucha de los pueblos indígenas y ojalá se una a la del resto del pueblo brasilero para enfrentar no solamente a Bolsonaro, sino a todo el Estado burgués y el sistema. Y en cuanto a la guerra imperialista, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, recibió el pasado domingo los cadáveres de los 13 militares que murieron en Kabul, Afganistán, a principios de la semana pasada. En la base aérea de Dover de Delaware fueron recibidos uno a uno los cadáveres de los jóvenes soldados, de los cuales 5 de ellos tenían apenas 20 años.
el imperialismo yanqui les devuelve los hijos a sus familias en ataúdes, hijos que se embarcan en las guerras de agresión creyendo estar defendiendo los intereses de su patria y combatiendo el terrorismo, cuando en verdad están defendiendo a sangre y fuego los intereses de los imperialistas, de sus asquerosos negocios, de los peores terroristas del mundo y sus aliados de la OTAN. De las noticias del movimiento comunista internacional, a raíz de los últimos acontecimientos en Afganistán, nos enteramos que el Partido Comunista Maoísta de Afganistán, después de la muerte del camarada Zia, presidente del partido, se presentó una división en el Comité Central. No conocemos en particular cuáles son las discusiones ideológicas y políticas que se presentaron, pero esperamos que esas luchas sirvan para fortalecer el partido, pues el pueblo afgano necesita de una dirección capaz de encauzarlo por el camino de la guerra popular e impedir que todos los imperialistas sigan desgarrando el país. Desde aquí damos un saludo combativo al pueblo afgano y su partido. Nosotros seguiremos contribuyendo con la lucha por organizar la nueva internacional comunista, cuya necesidad es apremiante para enfrentar al imperialismo. Y volviendo a las noticias nacionales, esta semana se lanzó su candidatura a la presidencia el ex rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, quien fuera ministro de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos y subdirector de planeación en el gobierno de Uribe. Una nueva función del circo electoral en que todos los politiqueros se presentan como los mejores impolutos representantes del cambio. La función terminó en un cruce de trinos entre Gustavo Petro y Angélica Lozano, donde evidenciaron que todos los politiqueros son iguales y van es por lo suyo. Petro, que estuvo haciéndole guiños a Alejandro Gaviria, ahora resultó criticándolo por hacerle competencia, asunto que le puso en evidencia Lozano. Pero creyó salvar su honor diciéndole que había diferencia entre mover las personas hacia una agenda de cambio y moverlas bajo la lógica de conservar el régimen y detener el cambio. Lozano, que sabe por experiencia propia que los politiqueros solo se mueven por interés propio, le señaló: si Alejandro se hubiera aliado con usted, sería por una agenda de cambio, pero si se alía con otros distintos a usted, será para conservar al régimen y no para hacer cambios. Petro no contestó, pero el botón basta de muestra para evidenciar que las discusiones entre politiqueros no son por asuntos serios o cuestiones programáticas, sino por votos, que sus acuerdos solo pueden ser temporales porque cada uno va por lo suyo, ya que su único móvil es montarse en el gobierno para administrar los negocios comunes de los explotadores y sacar su propia tajada. Y en las noticias del partido les contamos que el 28 y 29 de agosto conmemoramos 23 años de la fundación de la Unión Obrera Comunista Marxista-Leninista Maoísta, organización pro partido de Colombia, que también se encuentra en la brega por organizar, junto a otros revolucionarios del mundo, la nueva Internacional Comunista, basada en el MLM. Sin duda, desde agosto de 1998, un puñado de comunistas han luchado por levantar las banderas de la ciencia del proletariado, del internacionalismo proletario, de la revolución proletaria mundial, y cuya tarea central consiste en coadyuvar a organizar el partido político del proletariado, tarea a la cual hoy nuevamente convocamos a los obreros, intelectuales y artistas más conscientes de la sociedad, para que se vinculen a la Unión, en medio de la campaña de organización que llevamos adelante desde hace unos meses. Bueno, compañeros, entonces aquí en la mesa vamos a tratar de resumir en unos pocos minutos algunos aspectos importantes que tienen que ver con lo que se ha titulado para el programa de hoy como persistir en la lucha revolucionaria para derribar el régimen uribista. Para algunos es una meta derrotar ese régimen por la vía electoral, considerando que simplemente pues con llegar a través de las urnas a una mayoría y derrotar al que se presente como candidato será suficiente.
tal vez no atienden pues a la idea de que el asunto del régimen uribista no es un tema que viene de 4 años atrás, sino que es el producto de un proceso de muchos años que se cuajó sobre todo en los últimos 20 años de un desarrollo de esa facción de la burguesía vinculada directamente con el negocio del narcotráfico y de todo el tema de los psicotrópicos. Y todo eso efectivamente ha llevado a que el régimen uribista, llamado uribista, ¿sí? Pero es un régimen que va mucho más allá de la personificación de Uribe, se haya convertido en un enemigo odiado por la inmensa mayoría de la sociedad colombiana. Y hay una idea común en que hay que derrotarlo. Pero también hay que tener muy en cuenta que se plantean 2 caminos claramente definidos: el camino de las urnas y el camino de la lucha directa, de la lucha revolucionaria, del paro, de la movilización, de la protesta. Y hoy vamos a ahondar un poco más en ese aspecto, sobre todo porque hay que poner en claro las diferencias que hay en torno a esos 2 caminos, porque también hay gente muy honesta, gente que cree sinceramente que son 2 caminos que se pueden unir, que se pueden complementar, que no tienen por qué ser antagónicos, sino que van de la mano. Y por eso todo lo quieren transformar ahorita en campaña electoral, porque ya se viene todo el plan de las campañas presidenciales, entonces empiezan a caminar todo ese trabajo hacia allá. Pero vamos a hacer un realce especial inicialmente sobre ese aspecto de la lucha revolucionaria, y queremos llamar la atención porque ahorita precisamente en estos días se cumplió un hecho muy importante que tiene que ver con la conmemoración de los 4 meses desde que se inició ese gran levantamiento en Colombia el pasado 28 de abril. Este 28 de agosto se cumplieron esos 4 meses y había que conmemorarlo. Me llamó la atención que en uno de los tantos artículos que se ha escrito al respecto, encontré un comentario del general de la policía Eliezer Camacho, donde decía: ellos están cada mes celebrando aniversario. Desconocemos aniversario de qué, de actos delincuenciales y de obstrucción de la ciudad, se pregunta el señor general de la policía. Y se está haciendo el loco porque él él sabe exactamente qué es lo que se está conmemorando. Porque es un día histórico, realmente es un día de mucha importancia, que nos llevará todo el año y hasta el 28 de marzo a conmemorarlo mes a mes, para que a partir de ahí se empiece a conmemorar el 28 de abril cada año como una de las jornadas más importantes de lucha en Colombia. Y así se va a desarrollar, y por eso durante estos meses en distintas partes del país se ha dado por conmemorar con distintas actividades. Para esta ocasión nos dimos cuenta que se iniciaron esas actividades el día 26 incluso, donde no tuvieron pues mucho eco. Se centró sobre todo en la convocatoria que hizo el Comité Nacional de Paro para el 26 de agosto, citando a una marcha, a una jornada, bajo el título de Por el derecho a la vida y contra el nuevo proyecto de reforma tributaria, que no tuvo realmente mucha acogida, no participó mucha gente, y creo yo, precisamente porque la gente ya entiende
que esto está en un nivel mucho más elevado, porque la gente ha aprendido a diferenciar esas convocatorias de esas direcciones de las centrales obreras y de algunos partidos politiqueros que únicamente se contentan con llamar a una marcha, simplemente para registrarla en su historial de las actividades que citan, pero realmente sin ninguna intención de movilización o de paro o de afectar la producción. Entonces ese 26 de agosto realmente hubo algunas actividades, pero no precisamente porque las hubiera convocado ese Comité Nacional, sino porque durante todo este tiempo, durante todos estos meses, la actividad sobre todo de los muchachos se ha mantenido. Unos días más, otros días menos, pero desde el mismo 26 empezaron esa conmemoración que se extendió hacia el 27 y que tuvo un nivel muy importante el 28 de abril, que fue cuando se conmemoraron los 4 meses. Agosto. De agosto. Gracias. De lo que podemos conocer aquí, que es parte de la introducción para que los compañeros nos colaboren pues a analizar bien esa situación que se está presentando, es que para esa ocasión, ese 28, lo que podemos registrar al menos es que se desarrollaron muchas actividades de distinto tipo, incluso algunas que duraron prácticamente todo el día. Conocimos particularmente pues algunas que se desarrollaron en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, donde iniciaron con actividades culturales, hubo discursos, hubo intervenciones artísticas, hubo muchas arengas, hubo talleres pues de distinto tipo. Se unieron jóvenes de otras localidades de la ciudad y esa jornada se extendió durante todo el día. Y asimismo tuvimos conocimiento de que en otras partes también hicieron actividades por el estilo, y obviamente ya como un asunto pues de propio de la actividad misma, sobre todo de la juventud, se organizaron pues enfrentamientos, hubo bloqueos, hubo al menos la prensa registró en solo Bogotá por lo menos 14 manifestaciones, 14 marchas, y los enfrentamientos pues en distintas partes de la ciudad, como en el Portal de las Américas, en Suba, en Yomasa, a la entrada de Usme, que se fueron hasta altas horas de la noche y que pusieron en evidencia que efectivamente la juventud ahora entiende que esto tiene una connotación política de fondo y que es un enfrentamiento con el gobierno. ¿Cómo? Con el gobierno, y detrás del cual está el Estado. Es decir, hay un enfrentamiento y la juventud ya se prepara. La juventud ya está lista y la juventud va aprendiendo poco a poco que es un enfrentamiento. Incluso se preparan y efectivamente en varias partes pues lograron victorias contra la represión. Eso es un asunto importante, y ese 28 continúa. Se extendió incluso a otras actividades el mismo día 29, y se sabe que había programadas otras nuevas actividades para el día de hoy, 30 de agosto. Se puso en evidencia, obviamente, se puso en evidencia también la respuesta de los organismos represivos, donde el Estado se abalanzó de una manera asesina, criminal, contra los jóvenes, y no solamente pues contra los manifestantes, sino incluso se registran muchos videos donde son atacados incluso periodistas jóvenes que están haciendo el cubrimiento periodístico, y algunos muchachos que están con chalecos, con uniformes pues de defensores de derechos humanos. Eso es importante tenerlo en cuenta para que se entienda efectivamente que esa actitud reaccionaria, asesina y criminal de la policía se mantiene y sigue con esa política contra los jóvenes, contra los muchachos que están permanentemente movilizándose y desarrollando este tipo de actividades.
más, ya. Nombre y cédula. Alejandro Arias 1269-018. Vaya la jeta. Alejandro Arias 1269-018. Oiga, hijo de puta. 18. Deje grabar el procedimiento. Estoy grabando. Estoy haciendo nada más sino grabar. Está bien, mujer. Bueno, creo que es importante analizar desde ese punto de vista lo que podemos ver tanto en la actuación pues del régimen como en la postura que han asumido los distintos partidos, sobre todo pues los más representativos en esta contienda electoral. Pero quisiera yo que empezáramos como por analizar bien cómo vimos nosotros esas jornadas en estos días, sobre todo pues lo del 28, qué perspectiva tiene eso y cómo se ve la actuación misma del régimen. Yo quisiera detenerme un poquito, sobre todo para que se entienda un asunto clave de toda la lucha que se presenta entre los dos caminos, y es la actuación del régimen. No solamente es la represión, es la criminalización, sino son los oídos sordos frente a las exigencias del pueblo. Entonces, en el último tiempo se presenta la nueva reforma tributaria con el nombre de Ley de Inversión Social, que se propone gravar en un 35% a todas las empresas y descuento del ICA el 50%, y en ellas incluye a las medianas, pequeñas y microempresas, que es con lo que van a conseguir 10.6 billones de los más de 15 que cuesta la reforma. Pero de eso que se proponen de conseguir, salen alivios para las grandes empresas, a las cuales les van a dar el 20% al salario mínimo para el pago de obligaciones laborales durante el paro, es decir, de mayo y junio, es decir, subsidios a los grandes capitalistas, más el 25% del salario mínimo por cada uno de los nuevos trabajadores que contraten. Eso está contemplado dentro del Programa de Apoyo al Empleo Formal, o PAF. Mientras tanto, la reforma plantea congelar el salario de los trabajadores del Estado, recortar el personal y terminar de feriar algunas de las empresas. De la tal reforma, que la pintan como ley de inversión social, lo único que hay son limosnas, no es inversión social, son limosnas para el tal ingreso solidario que llaman, y que está dividido en el montón de aparatos que tienen, como Familias en Acción, Adulto Mayor y demás instituciones esas, que además de eso constituyen no solamente otra carga más y otro colgandejo de burócratas en el Estado, sino que fueron creados especialmente para mantener algún apoyo de parte del pueblo al régimen, dándole esas limosnas. Dineros que por demás salen del fondo de emergencia, que a la final es subsidiado por los fondos de pensiones de los trabajadores que maneja el Estado. Eso es lo que tiene de particular pues la reforma, o sea,
el movimiento logró frenar la reforma de Carrasquilla, la que propuso Carrasquilla y que le costó el puesto, y ahorita entonces la reempacan y la presentan como un asunto novedoso, con las mismas medidas, solamente que ya no es tan descarado como gravar las pensiones de los viejos y poner a tributar a los que ganan más de 2 salarios mínimos. Por otra parte, presentaron el presupuesto general de la nación para el 2022 y que está en 350.4 billones. El 60% de ese presupuesto está para funcionamiento del Estado, 210.1 billones. 22% para el servicio de la deuda externa, 78 billones. Es decir, lo que se llevan los imperialistas por una deuda que se pagó hace muchos años. 18% para inversión, o sea, 62.2 billones, y ellos llaman inversión a lo que van a gastar en las limosnas, o sea, no hay inversión social realmente, y con un aumento de 3.8% en comparación con el del año pasado. En el cuadro del gobierno se presenta que los gastos para educación son de 49.3 billones, el de defensa 41.9 billones, el de salud 41. El odio del pueblo crece cada día en contra de la corrupción, la persecución laboral, el hambre, el asesinato y la criminalización a los luchadores, auspiciados y perpetrados por el régimen uribista. El rebalse temporal del reciente levantamiento popular ha servido para que los reformistas opositores al régimen refuercen entre las masas el camino politiquero como la solución a los problemas del pueblo, cuando esos mismos reformistas fueron quienes acudieron a lanzarle un salvavidas al régimen para que Duque terminara su mandato, soñando con conquistar la presidencia en el 2022, cuando es posible que el uribismo, aún perdiendo la presidencia, sea quien continúe en el poder. Los comunistas insistimos en el camino revolucionario, proponiendo un programa inmediato que una la lucha del pueblo y se conquisten sus reivindicaciones con el derrocamiento del régimen y estableciendo un gobierno de obreros y campesinos. ¿Es posible instaurar ese gobierno? ¿Cómo? ¿Con qué fuerza? Bienvenidos a Vanguardia Obrera. Bueno, aquí estamos presentando fallas técnicas, el chat está moviéndose muchísimo con las advertencias sobre eso, pero creo que debemos continuar, el programa está al aire, el tema creo que está muy interesante, esperamos que en medio de esa intermitencia se pueda estar entendiendo lo esencial pues del planteamiento. Podríamos suspenderlo, pero creo que vale la pena pues continuar. Tal vez en otra edición ahondemos más, volvamos a desarrollar estos temas, pero vamos a continuar. Y por favor síganos avisando ahí en el chat cómo va la transmisión. Sobre lo que estábamos escuchando ahorita, que estaba comentando José, creo que hay una reflexión que es muy importante y que para muchos debe ser un tema que hay que ayudar a aclarar. Lo que se presenta ahí es que están aplicándola. Es decir, cada una de las medidas, el régimen las aplica. Las maquilla, las presenta de otra forma. Y al final uno podría decir, bueno, si las están aplicando, y se dio el paro, entonces, ¿qué pasó con el paro? ¿Sí? Es decir, hay que entender bien esa relación porque si no se puede llegar a la conclusión equivocada de que el paro no sirve, porque al final vuelve y la aplican de otra manera. ¿Cómo es esa relación para entenderla bien? Porque a partir de eso también vamos a poder entender
Cuando hablamos de los dos caminos, vamos a poder entender bien esa relación y además de eso, comprender el otro aspecto muy importante de estos temas, y es de el asunto de el programa, ¿sí? Del programa que se ha propuesto para eso, ¿sí? Pero quisiera que nos refiriéramos de pronto a alguno de los dos, pues que habláramos un poco de ese tema, de esa relación muy curiosa, pero que hay que entenderla bien, ¿no? O sea, se desarrolla un paro, se pone freno a eso, ¿sí? Hay muertos, hay manifestaciones, se frena toda la política del gobierno, pero viene ahorita la situación nuevamente y como que van a aplicarla. Entonces, ¿cómo se entiende ese asunto? No, esa es apenas la lógica de la lucha de clases. Es decir, siempre después de que se conquista, es decir, con la movilización se logró frenar las pretensiones del gobierno, pero las exigencias del pueblo de conjunto, empezando pues por la que espontáneamente la gente se propuso, percibiendo que es un régimen intransigente que no escucha, que no está dispuesto a ceder nada, la gente se propuso tumbarlo. Y de hecho, las reivindicaciones que levantaron las masas no se han conquistado. Y es lo que hace que incluso a pesar de que haya el rebalse presente, sigan las manifestaciones y las masas todos los días estén luchando. Que los obreros todos los días estén haciendo mítines, que se presenten huelgas de hambre, que los muchachos sigan combatiendo en las calles. Es decir, no se han resuelto los problemas que le dieron origen al levantamiento del 28, y no solamente al levantamiento del 28, al paro desde el 2019 y todo lo que todo lo que se ha visto después. Entonces, la conclusión lógica de los politiqueros es, no, pues tenemos que cambiar el gobierno. Entonces, apuntémosle a las elecciones del 2022. Antes de eso creo que es bueno, me parece a mí que es bueno dejar clara una idea. Hay una consigna que uno escucha mucho y a veces de tanto escucharla como que no entiende el trasfondo que tiene eso, y tiene un contenido profundo. Esa consigna de que con la lucha se conquistan libertades y derechos, con la lucha se defienden, ¿sí? Es decir, mientras vivamos en una sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre, donde lo que domina es el interés de la ganancia y donde el Estado defiende los intereses de las clases dominantes, de la burguesía, de los terratenientes, ¿sí? Mientras vivamos así, la lucha tiene que ser permanente. Eso. ¿Por qué? Porque, claro, la lucha obliga a un régimen o a un gobierno de los normalitos a parar en su intención de imponer medidas. Pero tan pronto el movimiento se desarma, el movimiento se desorganiza, ahí mismo les caen. Y esa es la historia normal en cualquier parte del mundo bajo una sociedad dominada por una minoría. Eso, incluso no solamente si se frenan las medidas antiobreras y antipopulares, sino incluso si se conquistan reivindicaciones importantes, después las clases dominantes desde el Estado las desmontan, bregan a desmontarlas, ¿sí? Esa es la lógica, es lo normal, mientras no se cambie la base completa del sistema. Que incluso es el comentario que siempre se hace cuando se recuerda la gloriosa época de lo que se conoció como el sindicalismo independiente, ¿no? ¿Sí? El sindicalismo independiente fue glorioso precisamente por eso, porque logró durante un poco de años unas conquistas y las mantuvieron porque se mantuvo un sindicalismo revolucionario, ¿sí? Decayó el sindicalismo revolucionario y se perdió absolutamente todo. Desde ahí viene la ley, desde la ley 50 del 90 y toda la legislación antiobrera que ha venido desde esa época hasta ahorita. Eso.
porque se perdió la Exacto. independencia de clase y se abandonó la idea de que es con la lucha que se conquistan y defienden los intereses, y se cambió esa política revolucionaria por la idea de la conciliación con los enemigos, Claro. y la concertación con los enemigos. Bueno, ahora miremos lo que se pretende mostrar como la salvación. Es decir, incluso algunos, y no pocos, varias gente que estuvo participando y apoyando el paro, ahora que ha habido el rebalse, entonces ya están haciendo es campaña electoral, ¿sí? Entonces están llamando a apoyar. Ahorita incluso vamos a referirnos a uno de los aspectos muy importantes, que es lo que se organizó a nivel nacional de los luchadores, y que ya le están metiendo politiquería fuertemente a eso, ¿no? Pero eso que se presenta como la esperanza de las elecciones para el 2022, ¿sí? Lo podemos, mirando pues ese escenario, a mí me pareció muy importante cómo se presenta ese asunto de la politiquería, y sobre todo, primero que todo, por un aspecto, y es que con toda esa maraña de cambios que ha habido en eso, en todos esos partidos políticos y todas esas coaliciones, todos esos movimientos, hay algo que ya es más claro, ¿sí? Primero, y es que ya no existe la tal llamada izquierda. Es decir, esos partidos que, sobre todo pues con lo del Polo Democrático y el MOIR, ¿sí?, que se presentaban como el ala de izquierda para las elecciones, eso ya ahorita es un revuelto realmente, y ya se muestra efectivamente, ¿sí?, como una colcha de retazos donde caben absolutamente todos los colores. Es decir, ahí está metido absolutamente de todo. Y se nota efectivamente el interés politiquero que hay detrás de eso. No hay efectivamente unos propósitos políticos claros, sino que la intención de todos ellos es hacer alianzas, hacer acuerdos, con la disculpa, porque para ellos eso sí es una disculpa, eso es un carretazo que ellos se han inventado también, con la tal disculpa de derrotar a los uribistas en las elecciones. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ellos saben de antemano, saben que gane quien gane en las próximas elecciones, tiene que gobernar con el uribismo, tiene que gobernar con la mafia, porque el Estado y sobre todo estos gobiernos últimos están completamente llenos de corrupción, de narcotráfico. Todo eso está absolutamente untado, y el que vaya a gobernar, el que gane las elecciones, tiene que gobernar con ellos, ¿sí? Eso está untado ahí directamente. Y esa colcha de retazos no es extraña, ¿no? Lo más significativo, lo más grande que hay en esas coaliciones ahorita son las llamadas la Coalición de la Esperanza y el Pacto Histórico. Y veamos pues las cabezas más representativas de la tal Coalición de la Esperanza: Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Humberto de la Calle, Juan Fernando Cristo, Carlos Andrés Amaya, Ángela María Robledo, Angélica Lozano. Y por el lado del Pacto Histórico, Gustavo Petro, con Roy Barreras, el nuevo señor del maletín, con Francia Márquez, con Alexander López, con Aida Bella, Iván Cepeda, María José Pizarro, David Racero, Feliciano Valencia, César Pachón, entre otros. Además de Armando Benedetti, ¿no? Además de Benedetti, sí señor. ¿Sí? Uribista es uribista confeso. Exacto. Entonces, y el nombre, ¿no? Los nombres rimbombantes que le ponen a eso: Coalición de la Esperanza y Pacto Histórico, que adicional a eso, están asustados con el uribismo y están haciendo todos los esfuerzos posibles por unirse, por hacer una colcha de retazos más grande, absolutamente sin principios.
sin ningún programa realmente político de gobierno, y además de eso, porque esos programas políticos de gobierno pues les cabe absolutamente de todo en la letra, porque se sabe efectivamente de antemano que ellos no van a poder resolver absolutamente ningún problema básico de los trabajadores, y además de eso porque no están interesados en eso, ¿sí? La última propuesta que está haciendo Petro en estos días era precisamente que organizaran un debate sobre cambio climático y sobre políticas públicas en Colombia, y llamando pues a un debate a los de la coalición de la esperanza, y diciéndole a los uribistas que también participaran en eso, ¿sí? Entonces están haciendo pues unos esfuerzos ahí de todo tipo para lograr crear pues ese esperpento, y en ese tipo de cosas es donde están esperanzados efectivamente algunos despistados que creen que en las próximas elecciones se va a poder derrotar al narcotráfico, se va a poder derrotar a esa mafia que tiene hasta la médula pues corrompido a todo el gobierno y a todo ese aparato del Estado, que es lo que se está viendo en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido hay que ser muy insistentes en ese tema, sobre todo para aquellos que desde sectores progresistas de izquierda, incluso hasta algunos que se llaman comunistas, están dejándose creer el cuento de que hay que apoyar alguna de esas propuestas políticas, que porque el enemigo común es el uribismo, entonces hay que votar, y que el que no vote entonces está apoyando el uribismo, ¿sí? Importante aclarar eso, creo yo, sobre todo porque sí, efectivamente en sectores revolucionarios se está colando esa idea, ¿no? ¿Sí? Hay gente que está proponiendo efectivamente eso, el enemigo es Uribe, entonces unámonos, es decir, unámonos todos contra el uribismo y vamos a participar en elecciones con esa idea, ¿no? ¿Sí? Que es importante pues tratar ese aspecto. No sé si alguno de ustedes quiere referirse un poco sí, a ese tema. Es repetir la historia de lo que hicieron con Santos, ¿no? Santos sube como ficha del uribismo, el uribismo y Uribe mismo le dice que es un traidor, y toda esa falsa izquierda lo apoyó a Santos y le dieron plata para la reelección y hicieron todo lo posible porque se trataba con el mismo argumento de derrotar al uribismo, apoyar a un bandido y un asesino como Juan Manuel Santos. Plata de los sindicatos para eso, es decir, y calificaron a los revolucionarios de que eran alcahuetes, cómplices y apoyantes del uribismo, porque dijeron que no había que votar por un asesino de la aristocracia burguesa criolla. Sí. Y ahorita se repite lo mismo, porque va a pasar lo mismo. Así suba Petro, a los poquitos días de que esté subiendo Petro, las masas tienen que salir a la calle otra vez y los enfrentamientos se van a presentar, porque la burguesía no va a aflojar nada, ni Petro va a resolver ningún problema, porque Petro tiene que gobernar en beneficio de la gran burguesía, de los parásitos del capital financiero, en alianza con la mafia. Eso fue lo que hizo Santos. Sí, muy interesante eso. Y ahora, porque ese asunto de la politiquería también se está metiendo entre la gente que está luchando, entre la gente que se puso al frente, le puso el pecho a las balas, se puso al frente de movilizarse en ese gran paro, y ahorita los politiqueros se están metiendo
y están tratando de acabar con la lucha y encauzar todo hacia el camino de las campañas electorales. Creo que es un aspecto muy importante que podemos desarrollar. Sí, ese aspecto, digamos que ha sido bien sonado básicamente pues en el desarrollo de la Asamblea Nacional Popular en concreto, que surgió como una necesidad para unir las luchas del pueblo, las luchas que se venían dando a partir del 28 de abril y ante el desconocimiento y el odio creciente hacia el Comité Nacional de Paro, que básicamente ha traicionado todos los procesos y las luchas que ha dado el pueblo colombiano. Entonces, pues han habido dos versiones de esa Asamblea Nacional Popular, la primera con unas conclusiones, digamos que buenas, llamando pues a multiplicar los puntos de resistencia, a fortalecerlos con la movilización popular, pero quedándose corto desde ese primer momento en el llamado a tumbar el régimen, a tumbar el régimen de Duque, el régimen de la mafia, que básicamente pues ha sido la consigna espontánea del pueblo colombiano. Y pues ante eso, la respuesta o digamos la propuesta a tumbar el régimen uribista de Duque, que no se consolidó pues en esa primera versión de la asamblea, pues se antepone la necesidad de un gobierno transitorio que implica pues fortalecer desde ahora esas asambleas populares, obreras, campesinas, que se han convertido pues como en unas formas muy, muy primarias todavía de poder. Y ese es efectivamente uno de los caminos de los que han hablado ustedes en este programa, uno de los caminos propuestos espontáneamente por los luchadores y recogido por quienes conscientemente hemos trabajado por el paro general indefinido, ¿cierto? Porque ese camino que ellos proponen, el de las elecciones, básicamente es el de sepultar el paro en las urnas. Entonces, cuando hablamos de las dos versiones que se han desarrollado de la ANP, tenemos que necesariamente hablar del evidente conflicto en esos dos caminos, ¿no? Son dos salidas, básicamente, a la crisis política. Una por la vía constitucional, es decir, por arriba, y la otra por la vía revolucionaria, o sea, con la lucha directa y organizada del pueblo colombiano. Y en esa segunda versión de la Asamblea Nacional Popular, ese conflicto, esa pugna entre esos dos caminos, efectivamente se agudizó. Y se agudizó porque efectivamente se acercan las elecciones y entonces ellos enfilaron toda su artillería ya para empezar a trabajar en ello. Empezando pues en la Asamblea Nacional Popular, que se supone que es una forma organizativa que se consolidó en la lucha directa, ajá, en el paro, en la confrontación, en la movilización, se metió el tema. Se metió el tema, exacto, e incluso de tratar otra vez de hacer acuerdos con el CNP, que ha sido básicamente desconocido y rechazado por los luchadores. Pero por supuesto que eso no llega, digamos, de frente a imponerse así, sino que hay unos métodos, ¿no? Ellos tienen a su gente preparada para eso, tienen los recursos para movilizar la gente allá, para alzar la mano, para votar, mientras que los luchadores, los jóvenes, la juventud que ha estado en las calles, pues le tocó con la solidaridad de la gente, consiguiendo los recursos en un lado, en el otro, tratar de asistir a esa asamblea. Entonces empezaron a imponer un método erróneo de trabajo, impidiendo pues la participación democrática y desde abajo, un método que incluso hasta el momento no ha permitido que hayan unas conclusiones de esa segunda versión de la Asamblea Nacional Popular y tampoco un plan de trabajo, es decir, básicamente el movimiento quedó sin ese llamado general de la asamblea, sin ese plan, sin esa dirección que se supone era para eso, pues esa segunda versión de la asamblea, es decir, eso quedó dilatado completamente. Entonces ahí empieza a verse como la intención real de eso. De hecho no se pronunció respecto al 28. Exacto, entonces de hecho... eso era un acuerdo de la primera asamblea, la que hicieron en Bogotá. Exacto, y en contraposición a eso, pues los muchachos, la juventud, en general el movimiento, en las calles todavía, como evidenciamos y como usted mencionaba al comienzo del programa, conmemorando incluso 4 meses de paro de manera muy combativa. Y pues las actuales versiones de esa asamblea han sido mayoritariamente virtuales, pues han sido un desgaste completo para los luchadores, son puntos eternos de informes, análisis y análisis de la situación, y discuta sin decidir absolutamente nada. Entonces, como vemos, un método completamente incorrecto
que cuando pues se van a tomar decisiones que los favorecen a ellos o que favorecen el camino que ellos están queriendo imponer, como por ejemplo invitaciones del CNP del Cauca, que fue lo que sucedió en la última reunión virtual, entonces ahí sí la someten a votación, ya cuando la gente se ha cansado de la reunión y se ha salido y quedan la mayoría de ellos, entonces ahí sí se somete pues por el método que es, ¿no? De votar y el de lo que la mayoría apruebe, el centralismo democrático. Exacto, entonces ahí sí el método les sirve, votan, ganan y pues se aprueba, ¿sí? Pero cuando son decisiones que atentan contra sus intereses, entonces se escoge el método del consenso y el disenso y es una discusión tras discusión tras discusión y en últimas pues se dilata todo y no se decide nada. Entonces, bueno, por eso decimos que esa pugna se agudizó entre los dos caminos, ¿sí? Porque pues de todos modos eso no llegó así como que vamos a proponer que vamos a hacer acuerdos otra vez con el CNP y la asamblea se quedó callada, no, tampoco a esa posición de escuchar al CNP y de acoger el camino electoral hubo oposición, ¿sí? La oposición pues no, lo que toca hacer es generalizar las asambleas populares, campesinas, indígenas, toca bregar es por buscar la unidad de esas asambleas, incluso en las mesas de trabajo pues defendiendo el método de la democracia directa para decidir cuáles son las exigencias comunes del pueblo colombiano y cuáles son las tareas para poder conquistar esas exigencias y para darle continuidad al paro, ¿no? También hubo mesas incluso que dijeron no, el método de las asambleas deben ser desde abajo hacia arriba, con órganos decisorios, con comités elegidos que actúen a referéndum de las asambleas y de las decisiones que se tomen, ¿sí? También se contrapuso a ese deseo de conducir la ANP a la farsa electoral, la necesidad de ligar pues todos esos procesos asamblearios con las nuevas formas de lucha que las mismas masas y que especialmente la juventud ha impulsado en las calles durante el paro. A esa pretensión que tienen ellos también de un poder popular alterno como el que dice o predica el Congreso de los Pueblos, o sea, sin cambiar nada de la base económica, sin destruir el poder de este Estado que ha perseguido, que ha asesinado, que ha descuartizado a nuestros jóvenes, sin cambiar nada básicamente, pues ¿cómo va a haber un poder alterno? A eso las masas también se opusieron, pues, y nos lo han demostrado con la lucha callejera y con el odio, pues, cada vez más creciente hacia el gobierno narcoparamilitar de Duque. Y pues definitivamente para poder efectivamente alcanzar las exigencias que el pueblo colombiano ha expuesto en las asambleas, en todo lado, en los barrios, en las veredas, en las localidades, en las ciudades, pues hay algo común, hay algo que ha unido, y es efectivamente la necesidad de derrocar el régimen de la mafia, ahorita pues comandado por Duque, pero es un régimen que lleva 20 años aproximadamente y que ha impedido pues básicamente que el pueblo colombiano conquiste sus exigencias. Entonces pues bueno, en ese sentido pues obviamente la ANP como una necesidad que surgió pues de unir las luchas y de darle una dirección revolucionaria a este paro, pues no puede ser el escalón, como decía el compañero al comienzo, el escalón para las elecciones de 2022, pues eso no quiere decir pues que si hay gente que quiere votar o que cree en algún candidato, pues no pueda participar en la ANP, no, pero tampoco quiere decir que el camino o las salidas o la orientación o la dirección que se dé desde la ANP sean las elecciones, cuando el mismo pueblo colombiano está exigiendo otra cosa en las calles. En ese sentido, pues desde los comités de lucha, pues analizando esos asuntos y esa pugna entre esos caminos que se ha presentado y que la ANP es una muestra de eso, de cómo se presenta eso en concreto dentro del movimiento y dentro de la lucha, cuando la gente pide paro y está en las calles todavía dándole continuidad a ese paro, y cuando el otro camino pues quiere es sepultar el paro en las urnas. Entonces, en ese sentido, el llamado es a los luchadores conscientes, a los que han de verdad llamado al paro, a los que han querido construir y han trabajado durante años por este paro general indefinido, por una sociedad distinta incluso, es a unirse, es a darle otra dirección a esa ANP, es a retomar con seriedad los procesos asamblearios que de verdad recojan lo que el mismo pueblo plantea, sus exigencias, las formas de lucha que ha venido imponiendo, hacerlas conscientes y de nuevo orientarlas pues para que
se le dé continuidad al paro, donde se funcione pues realmente la democracia proletaria. Se necesita una Asamblea Nacional Popular que no espere a que el CNP convoque a las jornadas de movilización y de lucha, no, sino que sea el que convoque, el que dirija, ¿sí? El que le dé un horizonte a este paro general indefinido que aún está vivo, que sí, estamos en un momento un poco de bajo, pero que aún está vivo y que debemos darle continuidad. Entonces ese es el llamado también a los luchadores conscientes, y por eso pues también me hago presente en este programa, porque sé que desde el portal han hecho también ese llamado y lo acogen, y pues no, hay que unirnos para continuar con esto. No hay nada pues ajeno a la lucha, y que esté por fuera de la lucha de clases, ¿no? A veces a uno le queda esa idea como que no la entiende siempre, ¿no? Me dice, no, en todo hay lucha de clases. Y lo que se presenta ahí efectivamente es una expresión de la lucha de clases. Porque la burguesía no solamente está representada en las cabezas visibles de la burguesía, ¿sí? Sino que la burguesía tiene sus agentes, algunos conscientes, otros inconscientes, y esos agentes que están en el seno del movimiento obrero, en el seno de la lucha, en la ideología, en los métodos, en las formas de pensamiento, se expresa de esa manera, ¿no? ¿Sí? O sea, el oportunismo pues del que nosotros muchas veces hablamos, que es la muleta pues de la burguesía, se expresa de esa manera, ¿no? O sea, la línea burguesa en ese terreno de la lucha de clases radica en encauzar la rebeldía de los muchachos, la rebeldía de los trabajadores, la rebeldía del pueblo hacia las campañas electorales, ¿sí? ¿Por qué? Porque se sabe efectivamente que ellos tienen el sartén por el mango en el Estado, ¿sí? Y que el gobierno de turno simplemente está obligado a cumplir con las políticas del Estado, ¿no? Entonces, una conquista tan grande como es esa Asamblea Nacional Popular que se construyó a pulso, pues obviamente viene la línea burguesa a tratar de desviarla, ¿no? ¿Sí? Y una vez empezaron a generalizarse las asambleas, porque efectivamente eso fue lo que se generalizó, y desde muchas partes se hizo ese llamado, generalizar esas asambleas, y cuando ya se vio pues que eso realmente estaba generalizándose en todo lado, pues entonces ya empezaron a mandar todas sus consignas, a organizar sus asistentes en cada uno de esos procesos, pues para influenciar. Eso, ahora en ese asunto uno no le puede echar la culpa ni a los oportunistas ni a la línea de los socialdemócratas, porque esa es su línea, esa es su actuación natural propia. Aquí lo que hay que dejar claro efectivamente es que la responsabilidad está del lado de la gente más avanzada, de la gente revolucionaria, de la gente que no se logra unir, de la gente que no llega organizada, y de una gran parte de esos que se llaman revolucionarios, que vacilan también, ¿no? ¿Sí? Que se llaman revolucionarios, pero que realmente tienen un pie en el otro lado, ¿no? Un pie en el mamertismo, un pie en el oportunismo, porque son muy amigos de hacer migas, de hacer acuerdos, del compadrazgo pues con esa gente pues que está por ese otro camino, ¿no? Y en ese sentido pues vale la pena insistir en el camino correcto. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, no? ¿Sí? O sea, hacia dónde es que hay que empujar eso, porque esto tiene que tener alguna alternativa pues revolucionaria, y sobre eso creo que debemos referirnos ya en esta parte final del programa. Yo creo que tal vez quien se preocupó desde mayo por presentar una posición que puede convertirse en alternativa fue la Unión Obrera Comunista.
en lo que llamó por un gobierno de los obreros y campesinos, no de los explotadores, propuso un programa inmediato. Y es necesario, creo, detenerse ahorita a volver a examinar ese programa inmediato para los compañeros que lo leyeron y pasaron derecho, para los compañeros que no lo conocen, para que lo busquen, porque en él se expresa correctamente la situación y se presenta una salida revolucionaria, y no solamente revolucionaria, sino posible, en base a cómo están las contradicciones ahorita a todos los niveles. En ese sentido, en la primera parte del programa inmediato se reseña la situación actual y se centra la atención en que existe un régimen especial de gobierno, que es el régimen de la mafia y el paramilitarismo. Se analizan las causas del estallido social, la presencia de crisis política por arriba y la posibilidad de que esta situación especial, explosiva, que no ha pasado, se puede transformar en una situación revolucionaria donde se necesita la actuación de los revolucionarios para que una insurrección popular logre derrocar al régimen de la mafia como un paso inmediato para avanzar en la destrucción del viejo estado de los explotadores, instaurar un nuevo estado de los obreros y campesinos que inicie la abolición de la explotación del hombre por el hombre, es decir, que acabe con las causas más profundas de todos los males de la sociedad colombiana. Un asunto que es bueno volver a insistir. Todo el mundo habla del régimen, del uribismo, y es necesario decir que no se trata de tumbar a Duque, como se ha planteado, únicamente no, se trata de tumbar el régimen, este régimen especial de la mafia y del paramilitarismo que ha gobernado el país durante las 2 últimas décadas. Y es un régimen especial y se llama así, mafioso y paramilitar, no es un régimen fascista como dicen algunos, ¿sí? Sino que es un régimen especial porque tiene la forma democrática y utiliza el método mafioso del terror extremo para gobernar. O sea, no se corresponde con un régimen clásico demócrata burgués, ni con un régimen de dictadura militar abierta, burguesa militar abierta, ¿sí? Y si bien ese terror que ejerce a través del paramilitarismo, llámese Águilas Negras, grupos de autodefensa o como se quiera, si bien es algo que utilizan en otros estados burgueses, no siempre van ligados a la mafia, como si es el caso de lo que pasa tanto en México como en Colombia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No importa a quién monten en la presidencia, va a seguir imponiéndose ese régimen, como sucede ahorita en México justamente con López Obrador, pero la mafia sigue siendo la que ejerce el poder directamente, y es un régimen y no cambia por el hecho de cambiar de presidente. Eso hay que tenerlo en cuenta. No se cambia el régimen cambiando al Chanchito por Petro o cualquier otro que suban allá. A la final de esa primera parte del programa inmediato se indica la necesidad de unir en una sola lucha a todos los sectores del pueblo, no solo a los obreros y campesinos, a todos los enemigos del régimen de la mafia uribista y del Estado terrorista. Porque conquistar las reivindicaciones inmediatas del pueblo no se logra con la presión al Estado mediante las huelgas políticas, sino que se necesita, y es una condición,
derribar el régimen de la mafia uribista y sustituirlo por un gobierno verdaderamente nuevo, revolucionario, democrático y popular, impuesto desde abajo por la lucha revolucionaria de las masas, es decir, mediante las armas y no mediante las elecciones. Y se constituye, derrocar el régimen de la mafia se constituye en el objetivo primario y en el objetivo principal, en el objetivo político del programa inmediato. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y es porque eso es lo que diferencia a los dos caminos en efecto. En la segunda parte del programa se formulan las principales reivindicaciones inmediatas y comunes del pueblo colombiano que son coherentes con el objetivo político. Son reivindicaciones evidentemente de carácter democrático, no son reivindicaciones socialistas todavía, ¿sí? Normalmente se cree que los puntos, las reivindicaciones es lo más revolucionario de las plataformas, y no es cierto, porque a la final las reivindicaciones coinciden en el contenido. Si vamos a mirar pues el fondo, las reivindicaciones coinciden, las del CNP como las de cualquier otra plataforma coinciden en algunos aspectos, porque bregan a entender y a resolver los problemas inmediatos de las masas, ¿sí? Entonces lo más revolucionario del programa inmediato que propuso la Unión Obrera Comunista son las formas de organización y de lucha de las masas para conquistar esas reivindicaciones y su ligazón con el futuro, es decir, su ligazón con la revolución socialista, y ese se convierte en el punto de deslinde de fondo entre el camino revolucionario y el camino de reformismo, incluso del reformismo armado. Está ahí. Esa es la clave pues del asunto. Las reivindicaciones, como decía, listo, todo el mundo está de acuerdo en que hay que resolver la crisis social, en que hay que resolver la crisis económica, que hay que resolver la crisis sanitaria, que hay que resolver la crisis ambiental, que hay que mejorar las condiciones de los trabajadores, que hay que atender los problemas de la mujer y la niñez, que hay que resolver los problemas de las comunidades, pues de los pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes. Todo el mundo está de acuerdo en eso. ¿Cómo lo hacemos? Es evidente que ni la burguesía, es decir, ni las clases dominantes, ni el régimen van a resolver eso. El próximo presidente, por tanto, no lo va a resolver tampoco. Lo tiene que resolver el pueblo mismo. Y para resolverlo, tiene que tumbar el régimen de la mafia. Y no se puede tumbar ese régimen sin la fuerza. Es decir, sin la lucha revolucionaria y sin el levantamiento en armas del pueblo. Pero ese camino por sí mismo ya sienta las bases, y establecer un gobierno así, donde sean las asambleas populares las que determinen el rumbo de qué hacer para resolver los problemas inmediatos, pone a la gente en el camino y pone al pueblo y a las masas en el camino de resolver los problemas de fondo. Y de hecho se va a enfrentar un nuevo gobierno así a cómo resolvemos el problema de la salud, la educación, la vivienda, e inmediatamente va a tener que decir: toca frenar la voracidad de los capitalistas y no hay que pagar deuda externa, por ejemplo, para resolver los problemas de la sociedad colombiana, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo. Entonces acerca al camino, acerca a resolver definitivamente el problema de la revolución. ¿Por qué se plantea un programa inmediato y no de una vez se propone avanzar al socialismo, si esa es la solución definitiva a los problemas? Ese es el problema de la lucha entre los dos caminos, y hace parte de la lucha entre los dos caminos justamente en esa perspectiva revolucionaria, ¿sí? Se formula
la necesidad pues de la revolución, los blancos de la revolución, la necesidad del partido de la clase obrera, que es imprescindible para poder triunfar sobre los enemigos, la fuerza social principal de la revolución, que es la Alianza Obrero-Campesina, la necesidad de la Fuerza Armada, es decir, del Ejército Popular, para conquistar y ejercer el poder político del pueblo en la transformación económica de la sociedad. Pero es necesario formular un programa inmediato porque no están las condiciones subjetivas maduras, a pesar de que la situación objetiva esté clamando eso, no están preparadas ni las fuerzas del pueblo ni las fuerzas de la clase obrera capaz de dirigir las fuerzas populares. Esa es la situación que se presenta y lo que hace necesario que se presente un programa inmediato, que se proponga organizar un gobierno de transición que desbroce el camino hacia la solución definitiva. Es la salida revolucionaria a esa situación, a ese otro camino que se le propone en la medida en que transitarlo, que es por donde va objetivamente la lucha de las masas, ayuda a que las masas se preparen por sí mismas en el transcurso del movimiento para ejercer el poder, pero a la vez le permite a las fuerzas del proletariado revolucionario conseguir las fuerzas, no solamente para construir el partido necesario para dirigirlo todo, sino también los demás instrumentos necesarios para derrotar a los enemigos. No puede, algunos compañeros dicen, pero es que no se puede dirigir a las masas si no se tiene el partido. Pero el asunto, esa no es la pregunta correcta. Esa no es el interrogante que hay que plantearse. El asunto es cómo construimos el partido en las circunstancias actuales, donde el ascenso del movimiento de masas exige una dirección revolucionaria y cómo la construimos en medio de ese ascenso revolucionario. Y es así, la única manera de poder construir el partido revolucionario, el partido que se necesita para dirigir la revolución, es actuando en estos momentos como partido revolucionario. Y eso es atreviéndose a proponer un programa revolucionario que una la lucha inmediata con el futuro de la revolución. Yo creo que ese es el mérito que tiene la Unión Obrera Comunista de haber propuesto un programa revolucionario a las condiciones actuales, no inventándose un programa traído pues por allá de la experiencia pasada y no sé qué, no, es bregando a entender la situación actual, de comprender la profundidad y hacia dónde tiende el movimiento, pero no hacerse ilusiones, sino plantearse los problemas que permitan resolver los problemas en que se encuentra el movimiento en la actualidad. Y no existe otra forma. Ni se puede construir el partido al margen de lo que está pasando, ni se puede construir el frente de las clases revolucionarias al margen de lo que está sucediendo, ni se puede construir un ejército del pueblo al margen de los combates que se están presentando ahorita. Listo. Yo creo que queda suficientemente claro. Y de ahí para adelante el llamado a todos los que nos están escuchando es a profundizar en el estudio, en la comprensión y en la unidad alrededor de esa propuesta, alrededor de ese programa inmediato, que es la manera de contrarrestar ese otro camino. Hay algunos documentos muy importantes de los cuales extraímos ya para terminar 5 por lo menos, que los llamamos a que los estudiemos porque nos aportan valiosos elementos sobre este tema. Esos recomendados de hoy son un editorial que lo encuentra en la página de Revolución Obrera sobre el programa inmediato por un gobierno de los obreros y campesinos, no de los explotadores.
Sobre la Asamblea Nacional Popular, 2 editoriales, Un paso adelante en la unidad para la lucha, y otro editorial, La Asamblea Nacional Popular y la pugna entre los 2 caminos. En tercer lugar, un texto muy valioso de Lenin, 2 tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática de Lenin, y otro también de Lenin, El marxismo y la insurrección. Y finalmente, un escrito muy valioso de la huelga a la toma del poder de Losovsky. Con estos recomendados nos despedimos. Muchas gracias por haber participado hoy aquí en la mesa de trabajo. A ustedes, gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes, a su paciencia también. Nuestras disculpas por las dificultades en la transmisión. Esperamos que haya sido pues poco pues lo que se haya dejado de escuchar. Esperamos mejorar para una próxima presentación del programa, y los esperamos entonces en una próxima edición de nuestro programa Vanguardia Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político.